Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el conflicto cósmico. Leemos Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. El gran conflicto entre Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica. Aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que han caído y se han rebelado contra él es un tema destacado de las Escrituras. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el que el reino de Dios se opone al diablo y sus ángeles no es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas. Por ejemplo, los evangelios contienen numerosas referencias al diablo y a los demonios que se oponen a Dios. Un enemigo hizo esto. Mateo 13, 24 y 25 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo. Al ver esto, los criados del propietario le preguntan, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Mateo 13, 27. Esto se asemeja a la pregunta que se oye a menudo acerca del problema del mal. Si el mundo era perfecto, cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay maldad en él? El amo responde a la pregunta de su criado. Un enemigo ha hecho esto. Mateo capítulo 13, versículo 28. Más adelante Jesús identifica al que siembra la buena semilla con el Hijo del Hombre, que es el propio Jesús. Mateo 13, 37. Y explica que el campo es el mundo. Mateo 13, 38. Y que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Mateo 13, 39. Describiendo explícitamente un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, ¿por qué existe el mal en el mundo? El mal es el resultado del enemigo, el diablo, que se opone al amo. Un enemigo ha hecho esto. Esta respuesta, sin embargo, provoca la siguiente pregunta. ¿Quieres pues que vayamos y le arranquemos? En otras palabras, ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? El amo dijo entonces, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Según la palabra de Dios, acabará finalmente con el mal, pero desarraigarlo apenas de tiempo provocaría daños colaterales, irreversibles que perjudicarían al bien. El origen del conflicto en la tierra. Existe un interrogante que es el paralelo de la palabra. ¿Por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿cómo surgió aquí el mal? Según Génesis capítulo 1, versículo 31, el mundo era bueno en gran manera. Cuando Dios lo creó en Génesis 1, no hay ningún indicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. ¿Cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana? Leamos Génesis capítulo 3. Vemos que la simiente engaña a la mujer según Apocalipsis 12:7. Este relato vemos mentiras dichas por la serpiente antigua que es Apocalipsis 12:7 y 9 que es Satanás, identifica que como el diablo vivo acerca del carácter de Dios. La serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios, casi invirtiendo en esa pregunta en orden de lo que Dios había ordenado. Luego desafía directamente lo que Dios había dicho, asegurando a Eva, no moriréis, Génesis 3:4. Alguien, la serpiente o Dios, mintió a Eva. ¿Quién ahora debe decir a quién creerá? Aquí, en otras palabras de la Escritura, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con qué y a quién creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Ello se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, qué clase de persona es y si se puede confiar en ella, influye profundamente en nuestra decisión de amar y confiar en ella, y en ese caso de escucharla y aceptar lo que nos diga.
La declaración hecha por Dios a la serpiente de que el descendiente de la mujer, refiriéndose al Mesías, aplastaría la cabeza de la serpiente, es identificada a menudo como el primer evangelio o protoevangelio de las Escrituras, el origen del conflicto en el cielo. Génesis 1 al 3 demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. Aunque el mal no era una realidad concreta en el Edén, conceptualmente el mal ya había aparecido en el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2 versículos 9 y 17. Luego la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir cuando él fue quien mintió. La existencia de la serpiente, junto con su mentira, muestra la realidad de la existencia del mal allí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesta incluso en el Edén y antes de la caída. Leamos Ezequiel capítulo 28 versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Según este pasaje, el origen del mal y del conflicto cósmico comenzó en el cielo. Antes de caer, el ser que llegó a ser el conocido como Satanás era un querubín o ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Y estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Ezequiel capítulo 28 versículo 13. Ninguna de esas cosas podría decirse del rey de Tiro ni de ninguno otro ser humano. Por lo tanto, sabemos que este texto se describe a la caída de Lucifer, tal como lo registra Isaías capítulo 14 versículo 12. Según Isaías 14, Lucifer decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Ese versículo complementa lo que vimos en Ezequiel 28, donde se dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ezequiel 28, 17. Lo que debería haberlo llevado a glorificar a Dios, que lo hizo hermoso. En cambio, se volvió orgulloso. Peor aún, ese orgullo lo condujo a pretender ocupar el lugar de Dios y a calumniarlo. La expresión hebrea traducida como trato comercial también significa calumnia, una indicación de cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros. Si me adoras, el afán de Satanás por usurpar el trono de Dios también se revela en los relatos de Mateo y Lucas capítulo 4, acerca de las tentaciones de Jesús. En el sorprendente encuentro entre Jesús y el tentador, se revela mucho acerca de la naturaleza del conflicto. Aquí vemos la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero representada en términos crudos y gráficos. Leamos Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El Espíritu había llevado a Jesús al desierto con el propósito expreso de que Jesús fuera tentado por el diablo. Y antes de afrontar este encuentro, Jesús ayunó durante 40 días. Cuando el diablo llegó, tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan, tratando así de aprovechar el hambre extrema de Jesús. Pero el Señor respondió a esta tentación con las Escrituras, y la estratagema de Satanás fracasó. Luego, un intento de hacer que Jesús actuara presuntuosamente, el diablo lo tentó a arrojarse desde el pináculo del templo. Satanás tergiversó las Escrituras para sugerir que si Jesús era realmente el Hijo de Dios, los ángeles lo protegerían. Pero interpretando correctamente la Escritura, Jesús vuelve a contrarrestar la tentación. La tercera tentación revela claramente lo que el diablo está tratando de lograr. Quiere que Jesús lo adore. Satanás intenta esta vez usurpar la adoración que solo se debe a Dios. Para hacerlo, muestra a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y luego afirma: todo esto te daré si postrado me adoraras. De hecho, en Lucas 4:6, un texto paralelo al de Mateo, el diablo afirma: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado,
y a quien quiera lo doy. Una vez más, Jesús contrarresta la tentación con las Escrituras y de nuevo Satanás fracasa. En los tres casos Jesús utilizó las Escrituras para defenderse de los ataques del enemigo. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque no deberíamos vivir con temor, la naturaleza del conflicto cósmico. Hemos visto algunos pasajes que revelan un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Pero ¿cómo es posible tal conflicto? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Debe pues ser de otro tipo. De hecho, las Escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios, un conflicto acerca de acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, en el sentido de que, entre otras cosas, el Señor no es totalmente bueno y amoroso. Tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza, sino comparando los dos caracteres en pugna. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía velarse, la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al impartir leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos del mundo, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había de entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que lo animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. El plan del diablo ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso, y que su ley es opresiva y perjudicial para ellos. No es de extrañar que Jesús se refiera al diablo como mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8 versículo 44. Por el contrario, Jesús vino para dar testimonio de la verdad y contrarrestar las mentiras y las calumnias de Satanás para derrotar en última instancia destruir al diablo y su poder. Apocalipsis 12, 9 y 10 identifica a Satanás como 1, la serpiente antigua; 2, como el que en la corte celestial acusa al pueblo de Dios; 3, como el dragón gobernante que engaña al mundo. La palabra griega traducida como diablo significa simplemente calumniador, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias, incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.